DW Noticias ha preparado una serie de reportajes especiales durante toda esta semana que presentan 5 perspectivas distintas de ese acuerdo de paz en Colombia. La historia del tratado quedará siempre marcada por ese plebiscito convocado por el gobierno de Santos en el que los colombianos lo rechazaron. Los firmantes aseguran que desde entonces las percepciones han cambiado y que quienes se oponen al acuerdo lo hacen por motivos políticos. En esta entrega les vamos a hablar hablamos con los detractores del acuerdo de paz que hasta el día de hoy lo consideran un instrumento para la impunidad de los crímenes del conflicto armado. El municipio de Bello, en Antioquia, en las afueras de Medellín. Aquí, en el plebiscito de 2016, el 63% de la población votó en contra del acuerdo de paz. Las posturas con respecto al acuerdo siguen siendo claramente escépticas, sobre todo a raíz de las disidencias de las FARC. Como te dijera, no. Sí, allá se la pasaron hablando allá en Cuba fue. Sí, pero siguen las bandas. Por eso será de pronto, porque no ven pues como que se radical todas esas bandas. Sigue la FARC y cuál es muchas más, yo no. A pesar de avances recientes, Bello ha figurado constantemente en los titulares por sus altos índices de violencia y las actividades de distintos grupos criminales. El abogado Rafael Nieto aspiró a la candidatura presidencial para las próximas elecciones en Colombia y es uno de los detractores del acuerdo de paz firmado con las FARC. Para él, la seguridad es solo una más de las promesas incumplidas del acuerdo. Nos ofrecieron que terminaba el conflicto armado y el conflicto armado sigue vivo. Nos dijeron que las FARC iban a dejar de matar, hoy tienen 5.200 hombres en armas. Dijeron que en relación con el narcotráfico iba a haber un nuevo paradigma, un nuevo enfoque histórico y que las FARC iban a colaborar en la lucha contra el narcotráfico y que como consecuencia el problema del narcotráfico dejaría de existir en Colombia. Hoy tenemos 3 veces más cultivos de coca que en el año anterior a la firma del Pacto de Santos con las FARC y se produce 4.2 veces más cocaína. Quienes rechazaron el acuerdo lo hicieron también temiendo que los exguerrilleros de las FARC quedaran impunes de sus crímenes. Una parte de la población resiente que quienes antes lideraban la guerrilla hoy ocupen cargos públicos como senadores y congresistas. Acá en Colombia hay mucha injusticia, ante todo con que las personas que de verdad son sanas y no deben nada caen a la cárcel. Y las personas que de verdad se han desangrado el país los tienen como unos príncipes. Para Nieto, la incorporación de los exguerrilleros a la vida política y el juzgamiento especial que reciben sus crímenes en concordancia con lo estipulado en el acuerdo constituye una exención de su responsabilidad frente a la sociedad. La impunidad de facto de los crímenes internacionales es una invitación a nuevas violencias, es un germen de nuevas violencias y le dan el mensaje a los violentos de que más temprano o más tarde van a terminar arrodillando al Estado y consiguiendo al menos los mismos beneficios que obtuvo las FARC en la negociación con Santos. Quienes votaron por el no aseguran constantemente que nunca estuvieron en contra de la paz en Colombia, sino contra el acuerdo específico firmado por Juan Manuel Santos, y siguen pensando que para municipios como Bello hubiera sido mejor no firmarlo, tal y como hace 5 años lo había expresado en el plebiscito la voluntad popular. Para conocer más sobre las perspectivas críticas al acuerdo de paz, tenemos ahora con nosotros a la senadora Paloma Valencia, es integrante del partido oficialista Centro Democrático, quien apoyó la campaña del no en 2016. Senadora Valencia, bienvenida. Usted ha comentado que los acuerdos con las FARC violaron la democracia, que la justicia transicional es una vergüenza. El secretario general de Naciones Unidas elogió ayer el acuerdo y a Colombia como un ejemplo mundial. También la Unión Europea reiteró hoy su apoyo al acuerdo y lo destaca como modelo en todo el mundo. ¿Se equivoca la comunidad internacional al respaldar, a apoyar este pacto? Yo creo que sí, se equivoca y se equivoca grandemente. Porque primero, uno no puede hacer acuerdos que desconozcan la voluntad de los colombianos. Si bien es cierto, el acuerdo no necesitaba el refrendamiento de los colombianos, cuando el presidente de la República optó por la reelección, el punto principal de su reelección fue decir, vamos a continuar con este acuerdo, pero no tienen que temer de él, porque la última palabra sobre lo que va a suceder lo tendrán los colombianos en el ejercicio de refrendar. Y él no ganó.
Ganó a pesar de que habían cambiado las normas y habían hecho casi imposible que ganaran. Y ganó porque los colombianos teníamos serias preocupaciones en torno al acuerdo, que se referían precisamente a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, a la representación política en cabeza de criminales de lesa humanidad que no la ha visto el mundo en ninguna parte, porque es una violación flagrante al Código del Derecho Internacional Humanitario. Senadora, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué soluciones proponen ustedes, su partido político? El Centro Democrático es el partido del gobierno, pero hasta ahora ha habido intentos que no han salido adelante, que han fracasado, de hacer reformas. Yo creo que lo primero es decir que yo soy una convencida de que los colombianos podemos tener instituciones que nos representen a todos y que no tenemos que buscar unas instituciones que simplemente representen a un sector de la sociedad colombiana. Mientras Colombia no sea capaz de construir instituciones donde todos nos sintamos representados, pues va a ser muy difícil avanzar. Y yo creo que hay temas que son centrales, como por ejemplo los crímenes de lesa humanidad, que tienen que tener sanciones proporcionales, como lo establece el Estatuto de la creación de la Corte Penal Internacional, que no tengan representación política sin siquiera haber pagado un solo día de cárcel, que los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas, soldados y policías signifiquen la posibilidad de tener realmente juicios donde haya presunción de inocencia, no tratarlos a todos como culpables. El tema del narcotráfico y de la verdad, que sigue sin desarrollarse. Las FARC eran el primer cartel de cocaína del mundo y sin embargo no han confesado ni rutas, ni socios, ni han entregado todavía la información que pudiera permitirle al Estado avanzar. Yo creo en los consensos y creo que los consensos tienen que empezar por la defensa de las víctimas que han estado totalmente olvidadas en todo este proceso. Me pregunto si cree que realmente estamos en el mismo punto ahora, 5 años después del acuerdo, que durante el conflicto armado, pero muchos acusan al gobierno de Duque de no apoyar precisamente suficientemente el acuerdo, achacan los problemas actuales justamente a la falta, por ejemplo, de mejores políticas para el desarrollo rural. ¿No sería otra la situación, senadora, de Colombia si se hubiese avanzado más en esa implementación del acuerdo? Bueno, yo creo que ese es parte del problema del acuerdo. Creer que es que los colombianos no habíamos tenido gobierno en todo el territorio colombiano porque no queríamos. Esas son las circunstancias de un territorio donde el 50% del territorio es selva, donde la gente vive en lugares prácticamente inaccesibles a los cuales el Estado no puede llegar porque, entre otras cosas, no queremos tumbar el Amazonia para hacerle autopistas y que todo el mundo pueda entrar y salir. No queremos tumbar el Darién ni la costa pacífica, que son ecosistemas estratégicos para el mundo en la defensa de lo ambiental. Entonces, yo creo que es muy ingenuo creer que es que el gobierno no ha querido llevar el gobierno, que Colombia en su historia no ha querido llevar el gobierno a todos los territorios apartados. Ese ha sido un problema, digamos, del tipo de territorio. Y no porque las FARC lo escriban en un papel con el gobierno, eso significa que va a cambiar. Es como decir que Colombia es un país pobre porque no ha querido ser un país rico. Colombia quiere ser un país rico y quiere que todos los colombianos estén por encima de la línea de la pobreza. Y nadie quiere pobreza extrema, pero eso lo quieren todos los países del mundo. Creer que es que uno lo escribe en un papel y se sucede, pues es absolutamente ilógico. Senadora Paloma Valencia, lo tenemos que dejar ahí, del Centro Democrático. Muchísimas gracias por recibirnos. Un saludo. Gracias.